Muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos un nuevo Políticamente Correctos y seguimos hablando de la pandemia, sí, lo que nos tiene preocupados a todos, porque cada vez es más común escuchar hablar de PCR, de test rápidos, anticuerpos, de antígenos, palabras que se han ido incorporando a nuestro vocabulario y sobre las cuales también existen muchas dudas. En todo lo que se refiere al diagnóstico del COVID-19, desde el inicio de la pandemia, tratamos de entender cómo actuar en los distintos escenarios posibles, dar respuestas a aquellas dudas que surgen y a las que tratamos de encontrarle una respuesta. Medidas que los gobiernos fueron tomando a lo largo de estos 6 meses, distintas técnicas diagnósticas, cuidados y posibles soluciones para combatir al virus. Hoy estaremos hablando, planteando diferentes dudas, interrogantes a la doctora Lidia Perdiguero y a la secretaria de Gobierno, Vanina Contreras. Ellas van a estar acompañándome en la noche de hoy para develarnos un poco algunas dudas acerca de lo que va generando la pandemia día a día. Bienvenidos a este Políticamente Correcto. Muchas dudas que fueron surgiendo a lo largo de esta pandemia, 6 meses ya, y bueno, y vamos a hablar de todas estas dudas, vamos a ir develando algunos misterios con respecto al coronavirus, y por eso hoy invitamos a la doctora Lidia Perdiguero. Muchas gracias, Lidia, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por hacérmela. Lidia, hablábamos de un montón de mitos que se fueron generando a lo largo de estos 6 meses, dudas que nos van surgiendo también a medida que vamos conociendo un poco más de qué se trata esto del coronavirus. Y cuando hablábamos de la cantidad de contagios y de la curva, ¿podemos decir que esta curva es el pico? ¿Ya hemos llegado al pico de la curva que tanto se habló en todo este tiempo? En 2 o 3 oportunidades hemos creído que llegamos al pico y después nos superamos. Uh-huh. Yo creo que hasta que no comience realmente a bajar y sea evidente, no podremos decir que llegamos al pico. El pico va a ser un diagnóstico retrospectivo, vamos a poder decir ya pasó el pico, pero no ahora estamos. No podemos decir qué falta, cuánto falta y qué se nos viene. Creo que va a ser hacia atrás ese diagnóstico, no hacia adelante. Doctora, contagios sabemos que siguen cada día creciendo más, y cuando hablamos de los contagios, ¿podemos decir que ya hay contagios comunitarios dentro de nuestra ciudad? Nuestra ciudad es como buena población pequeña, los contactos interpersonales son muchos. No es como en una ciudad grande en donde los grupos permanecen aislados. En nuestra ciudad, todas las personas formamos parte de distintas comunidades, de la comunidad de la familia, del trabajo, de los amigos. Entonces, es muy fácil que los grupos se mezclen y se superpongan. Así que, ¿cómo no llegar a un contagio, como le dicen, comunitario, cuando todos nuestros grupos están relacionados? No hay forma de que nuestros grupos estén separados. No se ha dicho que sea comunitario, pero todos nuestros grupos están relacionados. Claro. Es una comunidad pequeña, es imposible que eso nos suceda, de que nos encontremos unos con otros en los negocios, en el trabajo, en las amistades, en esto, en cualquier lado. Doctora, se habla mucho de que el virus va mutando. En realidad es muy poco lo que conocemos hasta el momento, pero sí vamos viendo diferentes síntomas que va generando en diferentes personas. ¿Podemos decir que los síntomas han cambiado a lo largo de este tiempo o son los mismos desde el comienzo? Un virus, se dice que el virus es una macromolécula, o sea, se dice que no es un ente vivo en sí, sino que es una molécula que al entrar a una célula la parasita y usa el aparato de esa célula, los sistemas de esa célula, para replicarse y de esta forma esparcirse. Todos los virus tienen como características la transformación, la mutación.
Por eso es que cada invierno tenemos que colocarnos vacunas de la gripe A nuevas, distintas, y nos fijamos qué cepa es, que la cepa esta, que la otra, que la última de Estados Unidos. O sea, el virus, los virus, es característico en ellos la mutación. Con respecto a los síntomas, cada uno de nosotros hace el síntoma que puede según su propia idiosincrasia. Entonces, los jóvenes harán un tipo de síntomas, las personas mayores harán síntomas relacionados a sus patologías previas y a lo propio de su fragilidad como persona mayor. Quienes no son mayores y tienen enfermedades que producen una inmunosupresión natural, como la diabetes, que es un estado inflamatorio crónico, también hacen sus síntomas propios. Y hay una parte que tiene que ver con nuestra genética, con nuestro medio ambiente, con nuestra alimentación y con nuestra naturaleza individual, que también tiene que ver en todos los síntomas que hacemos en todas las enfermedades. Lo que yo les puedo decir, hay una anécdota que yo siempre recuerdo, y es que en la época de la gripe A, que teníamos miles de casos, el hospital estaba abarrotado de gente con gripe A, no hubo un solo empleado del hospital que se contagiara. Y ahora es diferente. ¿Qué sucedió con nosotros en aquel momento que ahora no está sucediendo? Yo no se lo puedo responder a eso. Entonces, ¿hubo alguna diferencia? Doctora, ¿cuáles son los síntomas que tienen en cuenta los médicos a la hora de internar a una persona con COVID positivo? Los síntomas que pueden llevar a un progreso malo y aún hasta a un desenlace. Fundamentalmente, la función respiratoria. La función respiratoria es a lo que más le prestamos atención, a la oximetría, a la cantidad de oxígeno diluido en la sangre que tenemos. Eso es uno de los principales cosas que observamos, que son como consecuencia de, por ejemplo, neumonías. Una característica de este virus es que las neumonías son bilaterales, o sea, toman los dos pulmones. Las neumonías bilaterales son muy raras, no son frecuentes. Las gripes producen una neumonía, este produce una de cada lado. Bien. Entonces, la evolución de la radiografía de pulmón, el contenido de oxígeno de la sangre, la rapidez con la que eso evoluciona. No es lo mismo el paciente que en 24 o 48 horas se complica a aquel que está 7 días haciendo una evolución lenta, tranquila, y también qué ya trae el paciente de antemano. Por ejemplo, la diabetes o los problemas coronarios, o aquel que tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar crónica, o aquel que está en tratamiento por algún cuadro oncológico, que está sus defensas disminuidas, o lo que cada uno lo haga convertirse en paciente de mayor riesgo que otro. Claro. Doctora, en conferencia de prensa justamente el intendente de nuestra ciudad daba a conocer lo difícil que es conseguir camas de internación hoy por hoy, y pedía que por favor se cuiden más que nunca porque estaba complicado llegar a una cama de internación. ¿Cómo fueron solucionando todos estos temas desde el hospital de la comunidad? La verdad, con mucha paciencia, con mucha insistencia, sentarse con el teléfono y empezar a llamar, moviendo amistades, conocidos, gente que es jefa de un servicio o jefa de una guardia, hablando y peleando y sabiendo que todos estamos en la misma situación y todos merecen la atención que necesitan. Doctora, Centro COVID, el hospital de la comunidad. Sí. ¿Con cuántas camas cuenta hoy por hoy y cuántas personas se encuentran internadas allí? En este momento, porque un requerimiento fundamental es que tengan disponibilidad de oxígeno. Claro. ¿No es cierto? O sea, si internamos es porque le tenemos que dar suministro de oxígeno.
En este momento tenemos 17 camas con disponibilidad de oxígeno porque hemos transformado el hospital completo, incluyendo los consultorios, en habitaciones con disponibilidad de oxígeno, donde no había paneles de oxígeno porque el hospital no estaba completo para los cuadros respiratorios, eran otros cuadros que se internaban en otro tipo de habitaciones. Disponen de tubos con todo el sistema de oxígeno para el suministro de oxígeno del paciente. En este momento hay 17, cuando normalmente hay 6. En este momento hemos transformado hasta los consultorios en habitaciones con suministro de oxígeno. Y hay ahora internados 6 pacientes, todos COVID positivo, con aporte de oxígeno. Bien, bien. Y obviamente el tratamiento que corresponde a su cuadro de base, ¿no es cierto? La neumonía o lo que corresponda. ¿Hay pacientes del hospital que ya han sido dados de alta? Sí, muchos. Bien. Muchos, Bien. casi todos los días. Hay un recambio de ingresos y de egresos. Bien. Bueno, con respecto a los test serológicos, quería que nos despeje algunas dudas. Estos test que son rápidos, que en 15 minutos tenemos el resultado, ¿podemos decir que son realmente fiables, son confiables? ¿Sabemos que el resultado es el que nos da en ese momento? ¿Podemos decir que un negativo es un negativo y un positivo es un positivo? Los test hay que usarlos en la forma en la que se está usando por parte del personal del hospital. Bien. O sea, no sirve para cuando el paciente ya comenzó con síntomas, ahí tiene que llamar al COE y plantear que está con síntomas. Bien. No sirve para en algún momento dar un alta, no, el paciente que está de alta tiene que llamar al COE y se le hará el testeo que corresponde. Bien. Y no sirve en los primeros 5 días de la enfermedad. ¿Por qué? Porque en los primeros 5 días de la enfermedad todavía nuestro organismo no ha tenido tiempo de producir las sustancias que ese test busca, que son las inmunoglobulinas. Bien. Bien. Busca 2 tipos de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, que es la primera en aparecer y que indica una enfermedad aguda, y la inmunoglobulina G, que ya es la más tardía y que indica que la enfermedad pasó. Los test son muy sensibles, pero no son muy específicos. O sea, cuando un test es positivo, tenemos que averiguar si es positivo por un COVID o por otro tipo de infección viral. Bien, bien. Puede dar positivo por diferentes motivos. No hay que asustarse si uno va hacia el test y es positivo. Y no puede confiarse si es negativo porque tal vez es muy pronto para que sea positivo. Claro, claro. Muy bien. Bueno, con respecto esto a los test, pero también hay otra forma que es el PCR. Bueno, estos hisopados a los que mucha gente les tiene miedo, dice, no, hisopado, ¿qué me van a hacer? Los hisopados que estamos haciendo a los pacientes que presentan síntomas y que son los que hemos hecho en los últimos 5 meses, creo que comenzamos en mayo a hacerlos, los primeros casos aparecieron en esa época, mayo, junio, duran un instante. No es agradable, obviamente, porque es un instrumento muy delgado que se introduce en el fondo de nuestra garganta y da un reflejo nauseoso y luego en la nariz y es molesto. Pero dura un instante, dura segundos. Entonces, para cuando queremos decir, ya está, ya se fue. Bien, no hay que tenerle tanto miedo. No es un tan instante, grave. es un pellizquito. Bien. Y ya está. Bien. ¿Y no produce nada más? ¿Y el PCR cuándo se debe hacer? El PCR te refieres a los test de PCR. Sí. Los test de PCR dan un resultado rápido, pero todos los test se hacen cuando el criterio del médico lo considera adecuado. O sea, el criterio del médico significa que no todos los pacientes son iguales y no todos los momentos de la enfermedad son iguales. Entonces, el cuándo se debe hacer es cuando el médico que está analizando la situación y analizando el paciente lo considere oportuno. ¿De acuerdo? Bien. Será cuando inició los síntomas, cuando sus síntomas ya llevan 72 horas, será para evaluar un tratamiento, eso va de la mano del criterio del médico interviniente en qué momento se hace. Bien. Como no todos somos iguales,
no es aplicable a todos en cualquier momento. Muy bien. Bueno, bien esa aclaración. Hacemos una breve pausa y en el próximo bloque vamos a seguir hablando con la doctora Lidia Perdiguero, porque queremos hablar un poquito acerca de esto de los contactos estrechos y de los nuevos tratamientos que se van realizando a los pacientes COVID positivos. Quédate ahí, ya volvemos con más política.